¿Y si te contara que la única diferencia real entre alguien que llega a dominar cualquier materia y alguien que se pasa la vida batallando con ella no tiene que ver con la inteligencia innata, sino con un enfoque tan sencillo que casi parece evidente una vez que lo conoces? La mayoría piensa que aprender consiste en memorizar datos de memoria, repetir lo mismo 1000 veces o acumular resúmenes interminables. Sin embargo, los grandes pensadores descubrieron algo mucho más potente. Existía una técnica capaz de convertir la mente en una máquina de comprensión real y profunda. Y lo más increíble es que cualquiera puede aplicarla. Richard Feynman no recibió el premio Nobel porque tuviera el cerebro más grande del planeta. Lo obtuvo porque dominaba el arte de tomar lo extremadamente complicado y volverlo claro y accesible. Podía describir los enigmas más profundos del universo como si le estuviera contando un cuento a un niño pequeño. Ese era su gran truco. No se limitaba a acumular información, la reorganizaba. No memorizaba fórmulas de memoria, las entendía desde su origen más básico. De hecho, su padre lo educó con ese principio desde muy pequeño. Cuando Feynman era niño, su papá no le decía el nombre científico de las aves del jardín, en cambio le explicaba qué hacían. Ese pájaro está recolectando comida para alimentar a sus polluelos. No importa cómo se llame, importa lo que hace en realidad. Esa forma de ver las cosas marcó toda su vida. Y cuando alguien le preguntaba cuál era su secreto, siempre respondía lo mismo: si no soy capaz de explicarlo de manera sencilla, es porque todavía no lo entiendo de verdad. Reflexiona un segundo sobre eso. Feynman desarrolló una de las teorías más precisas de la historia de la física, la electrodinámica cuántica, capaz de predecir resultados con una exactitud de hasta 12 decimales. Pero cuando tenía que explicarla, no recurría a ecuaciones interminables. Usaba palabras cotidianas, dibujos básicos, comparaciones de la vida diaria. Él entendía que el verdadero dominio no consiste en impresionar con tecnicismos, sino en lograr que lo complejo se vuelva evidente para cualquiera. Ahora permíteme hacerte una pregunta directa. ¿Desde qué ciudad o país estás viendo este texto? Escríbelo en los comentarios. Y mientras lo haces, piensa en esto otro. ¿Cuál es esa materia o habilidad que siempre has querido aprender, pero que te ha parecido demasiado difícil o complicada? ¿Física? ¿Matemáticas? ¿Un idioma nuevo? ¿Programación? ¿Economía? Lo que sea. Anótalo también en los comentarios, porque al terminar de leer esto te prometo que vas a mirar ese desafío con ojos completamente distintos. Y si ya sientes que estas ideas pueden cambiar tu manera de estudiar y aprender, dale like y suscríbete al canal. Aquí en Física con Feynman no solo hablamos de ciencia, hablamos de cómo pensar de forma más efectiva. Si conoces a alguien que necesita aprender algo importante en su vida, compártele este texto. A veces, un solo método bien aplicado es lo que separa el estancamiento del éxito. Ahora sí, vamos a desentrañar juntos el método que usaba Feynman para dominar cualquier tema. Te lo voy a mostrar paso a paso, de forma tan clara que podrás empezar a practicarlo desde hoy mismo. Empecemos por lo básico. ¿Qué hace la gran mayoría cuando quiere aprender algo nuevo? Coge un libro o un curso, subraya lo que parece importante, repite definiciones una y otra vez, hace resúmenes larguísimos, y después de invertir horas y horas se siente frustrado porque, cuando alguien le pregunta de qué trata el tema, no logra explicarlo con claridad. Le faltan las palabras precisas, le falta fluidez. Feynman se dio cuenta de que ese era el error central. La gente confunde memorizar con comprender. Y esas dos acciones son muy distintas. Puedes aprendértelo de memoria una fórmula sin entender por qué existe o cómo funciona. Puedes repetir una definición palabra por palabra sin captar su significado real. Pero cuando intentas explicarlo con tus propias palabras, sin apoyarte en el texto original, se produce la revelación: o lo entiendes de verdad o no lo entiendes. No hay manera de engañarte a ti mismo. Por eso el primer paso del método Feynman es tan directo: escoge un tema y escribe una explicación como si se la estuvieras contando a un niño de primaria, digamos, de 7 u 8 años. Prohíbete usar términos técnicos, jerga especializada o frases complicadas.
Solo palabras sencillas y ejemplos de la vida real. Por ejemplo, si estás estudiando gravedad, la mayoría escribiría: la gravedad es una fuerza de atracción mutua entre masas, directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que la separa. Suena muy académico, pero ¿realmente lo captaste? Ahora prueba la versión Feynman: la gravedad es como un imán invisible que jala todo hacia abajo. Cuanto más grande y pesado es algo, más fuerte tira. Por eso la Tierra mantiene a la Luna girando a su alrededor y por eso tú no sales volando al espacio. ¿Notas la diferencia? No hay tecnicismos, solo imágenes mentales claras. Y cuando logras construir esas imágenes, estás tocando el núcleo verdadero del concepto. Aquí está lo poderoso: al obligarte a escribirlo de forma simple, tu cerebro tiene que dejar de lado el lenguaje prestado y buscar la esencia. Y en ese proceso aparecen los huecos. Descubres partes que creías entender perfectamente, pero que en realidad no dominas. Esa sensación incómoda es valiosísima. Es el mapa que te indica exactamente dónde tienes que profundizar. Piensa en la electricidad. Si no puedes explicarla sin mencionar electrones, voltaje o corriente, entonces no la has simplificado lo suficiente. Pero si logras decir: la electricidad es como el agua que corre por las tuberías de una casa. Cuando abres la llave, el agua fluye. Cuando enciendes el interruptor, la electricidad viaja por los cables y las luces se prenden, entonces sí estás en el terreno de la comprensión real. Importante: simplificar no significa hacer el conocimiento más pobre o superficial. Al contrario, cuando puedes expresarlo con claridad meridiana, lo estás fortaleciendo. Feynman lo decía así: lo que no puedo construir yo mismo, no lo entiendo. Segundo paso: una vez que tienes tu explicación escrita de forma simple, sube al siguiente nivel: enséñalo. Y aquí viene la sorpresa: no necesitas un aula llena de alumnos. Enseñar puede ser hablar en voz alta como si alguien te estuviera escuchando. Puedes hacerlo frente al espejo, grabarte con el celular, explicárselo a un familiar, a un amigo o incluso a una planta o a una silla vacía. Lo importante es transformar tus pensamientos en palabras pronunciadas. Porque cuando hablas en voz alta, tu cerebro se ve obligado a ordenar las ideas en una secuencia lógica. Y de repente, lo que parecía claro en tu cabeza empieza a tambalearse, te atas, olvidas un paso, no encuentras la palabra adecuada. Ese tropiezo no es fracaso. Es el momento exacto en que estás aprendiendo de verdad. Feynman lo hacía constantemente. Antes de cualquier conferencia importante, se quedaba solo en su oficina explicando el tema en voz alta una y otra vez. Cada vez que se trababa, sabía que había encontrado un agujero en su comprensión. Volvía a los apuntes, investigaba más, reflexionaba y volvía a intentarlo. Ese ciclo de explicar, corregir, explicar era su entrenamiento mental diario. La clave que pocos captan es que hablar obliga al cerebro a procesar activamente, organizar y expresar. Es mucho más efectivo que la lectura pasiva o el subrayado. Fíjate en los niños pequeños: aprenden idiomas a una velocidad impresionante porque hablan sin parar, se equivocan, inventan palabras, corrigen. No temen fallar. Y tú tampoco deberías temerlo. Es como aprender a andar en bicicleta: nadie lo logra sin caerse varias veces. Cada caída enseña algo sobre el equilibrio. Tercer paso: el ciclo de revisión y mejora. El aprendizaje no es algo que haces una sola vez, es un proceso iterativo. Simplificas, enseñas, descubres fallos, vuelves al material original, mejoras la explicación, repites. Supongamos que estás aprendiendo fotosíntesis. La primera versión dice: las plantas usan la luz del sol para fabricar su comida. Está bien, es simple. Pero al explicarlo en voz alta te das cuenta de que omitiste el dióxido de carbono, el agua, la clorofila y el oxígeno. Entonces regresas al libro, investigas y mejoras: las plantas tienen un pigmento verde llamado clorofila que captura la luz del sol. Con esa energía toman dióxido de carbono del aire y agua del suelo, los combinan y producen azúcar para alimentarse. De paso liberan oxígeno, que es el que nosotros respiramos. La segunda versión es más completa:
pero sigue siendo clara y sin tecnicismos innecesarios. Cada revisión reorganiza tu mente. Lo confuso se aclara. Lo que era una frase memorizada se convierte en comprensión auténtica. Feynman lo comparaba con pulir una piedra preciosa, al principio está tosca, pero cada pasada la hace más brillante. Cuarto paso, repetición creativa. No se trata de repetir como loro. Se trata de jugar con el conocimiento, explicarlo desde distintos ángulos, inventar nuevas analogías, usar diferentes ejemplos. El cerebro se fortalece con la variedad. Cuantas más formas tengas de expresar una idea, más conexiones neuronales creas y más sólido se vuelve el entendimiento. Ejemplo práctico con electricidad. Analogía del agua en tuberías. Dibujo en papel con cables, batería y bombilla. Comparación con una autopista donde los autos son electrones. Cada perspectiva refuerza el concepto desde un lado diferente. Feynman hacía exactamente eso, mezclaba ecuaciones, diagramas, analogías, experimentos mentales e historias. Esa variedad hacía que sus alumnos entendieran de verdad, no que solo memorizaran. Quinto paso, y quizás el más importante, abraza los errores. Cuando te atas, cuando las palabras no fluyen, cuando la lógica se rompe, no lo veas como fracaso. Ese tropiezo es una señal valiosísima, te está mostrando exactamente dónde está el hueco. El error no es un obstáculo, es el mapa hacia el progreso. Cada vez que fallas al explicar algo, tienes una oportunidad de oro para regresar, investigar y fortalecer esa parte débil. Feynman cometía errores constantemente, pero los detectaba y corregía más rápido que nadie. Sus colegas decían, Feynman se equivocaba más que cualquier otro físico, pero también arreglaba sus errores más rápido. Esa velocidad lo hacía invencible. Por último, el ingrediente que une todo, disciplina. Si existe un método poderoso, pero sin esfuerzo constante y enfocado no hay resultados. El cerebro es como un músculo, solo crece bajo tensión inteligente. Las mentes más brillantes trabajaron muchísimo más de lo que la gente imagina. La diferencia está en que su esfuerzo tenía dirección y propósito. Cuando aplicas este ciclo, simplificar, enseñar, revisar, jugar, corregir errores, repetir creativamente, con disciplina diaria, el esfuerzo deja de ser agotador y vacío. Cada minuto invertido construye comprensión real. El desafío es simple, elige hoy mismo un tema, cualquiera. Toma papel y lápiz, o tu celular, simplifícalo para un niño, explícalo en voz alta, revisa los fallos, juega con distintas versiones, abraza los errores y repite el proceso todos los días con constancia. Pronto descubrirás que no existen límites reales para quien combina método inteligente con trabajo disciplinado. Feynman lo expresó mejor que nadie, no me importa cuánto creas saber. Si no puedes explicárselo a una persona común, entonces en realidad no lo entiendes. Esa es la prueba definitiva. La explicación simple y clara es la victoria. Es la señal de que el conocimiento ya no es algo externo, es tuyo. Y lo mejor, este enfoque no sirve solo para física o matemáticas. Funciona para idiomas, historia, programación, finanzas, música, cocina, arte, para cualquier cosa que quieras dominar. Porque aprender de verdad no es acumular datos. Es reorganizar tu forma de pensar hasta que el conocimiento fluya de manera natural. Cuando llegas a ese punto, te das cuenta de algo profundo, no eres solo un depósito de información. Eres alguien capaz de crear significado. Esa es la gran diferencia, el que solo estudia acumula. El que domina transforma. Feynman transformó la física, la forma de enseñar y nuestra manera de entender el aprendizaje. Pero sobre todo demostró una verdad poderosa. Cualquiera, sin importar su punto de partida, puede aprender cualquier cosa si usa el método adecuado, es honesto consigo mismo y está dispuesto a trabajar con disciplina. No necesitas ser un genio nato. Necesitas ser persistente, curioso y valiente para enfrentar tus propios errores. Cuando realmente te comprometes con este proceso, lo que parecía imposible empieza a sentirse inevitable. Porque una mente bien entrenada no tiene techo, solo tiene niveles. Y cada nivel que conquistas te abre la puerta al siguiente.
Si este texto te ha inspirado o te ha hecho clic, déjame un like y suscríbete para seguir recibiendo estas herramientas. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál va a ser el primer tema que vas a atacar con la técnica Feynman? Leo todos los comentarios. Gracias por llegar hasta aquí. Cuídate mucho y nos vemos en el siguiente.